Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con este frío. Bienvenidos. Es un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que parecería ya muy trillado, que parecería ya muy redundante, y es hablar acerca del tema de defensa fiscal. Lo pudimos haber intitulado Nuevos conceptos de impugnación o nuevos agravios. Traía doble micrófono. Y bueno, en este contexto, pues le intitulamos Nuevas estrategias de defensa contra facultades de comprobación. Si bien es cierto, podríamos señalar que existen muchos conceptos a lo largo de las tesis que la Corte y que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha señalado. Hay veces que es necesario regresar otra vez a meternos en las profundidades de la información para rescatar tesis que ahí están esperándonos y que también pues no hemos tenido el cuidado de escudriñarlas, de analizarlas, y que nos sirven como estrategias de defensa, incluso en cuestión contable, que ahorita vamos a ver. Y por otro lado también, como en alguna ocasión lo hemos señalado, hay malas prácticas de parte tanto de la autoridad como del contribuyente, y damos por cierto muchas de las situaciones que lleva a cabo la autoridad, sí, en abuso de ley, en actos de arbitrariedad, y por qué no decirlo también, sin que suene ofensivo, también los auditores han incurrido en este tipo de malas prácticas y caemos en esa situación, en esa costumbre. Incluso hay que señalar que tristemente toda esta serie de reformas 2014 a 2021 lo que han infestado al contribuyente es de miedo, de inseguridad, de mejor sabes qué, darle toda la información porque no va a ser que nos vaya a revisar otra vez, o cualquier otro tipo de miedos que se generan. Y bueno, pues este tipo de situaciones son las que pues generan como consecuencia el dar información que no es necesaria, el aportar información que la autoridad podría utilizar para otros fines, incluso si el contribuyente le da información que no pidió la autoridad y al rato lo impugnan, va a decir la autoridad, pues tú me lo diste voluntariamente, yo nunca te lo pedí. Entonces hay que tener esos dos elementos, tanto del lado de la autoridad como del contribuyente, y vamos a señalar algunos de estos puntos que les parecerían, insisto, ya muy trillados. Uy, ¿me ayudas? Está apagado. Muy bien, pues aquí están mis cédulas profesionales. No soy un expositor pirata, ahí están para que las constaten. Y este QR, bueno, pues es el de mis redes sociales, ahí me pueden encontrar si gustan. Así como en menú del Sambors, ahí lo ponen y con todo gusto ahí me encuentran. Y bueno, en este sentido, como decía Bourgoin, hay que ser simulador del derecho, ¿no? Entonces ahí están las cédulas terminadas. Y bueno, vamos a hablar entonces de estas nuevas estrategias. Y el primer punto les va a parecer muy obvio, van a decir, bueno, eso ya lo hemos visto miles de veces, pero ahorita vamos a ver los puntos finos. Sabemos que desafortunadamente para nuestro país la autoridad tiene que tener localizado al contribuyente en el domicilio que haya señalado para efectos del RFC, eso todo el mundo lo sabe. En otros países como en España, pues con el domicilio virtual ya es más que suficiente, puesto que tienen otros mecanismos más avanzados, aún cuando México copió el tema del CFDI de España. Pero en este contexto sabemos que si el contribuyente está ilocalizable, o más bien, como dice el código, no está localizable, trae efectos y consecuencias terribles. Por ejemplo, el inicio del 69B, conforme lo establece el primer párrafo, es decir, la presunción de operaciones inexistentes. ¿Qué otro efecto o qué otra consecuencia puede tener el embargo de cuentas bancarias? Nada más, ¿verdad? ¿Qué otro efecto puede tener la restricción temporal de certificados de sellos digitales? Y finalmente, como todos sabemos, el 110, fracción quinta del Código Fiscal, porque si bien es cierto, es necesario que la autoridad vaya 3 veces en el periodo de un año, como dijera en alguna exposición el admirado maestro Celorio, pues ¿qué sucedería si la autoridad dice, pues Juanito, tú eres el notificador, ve lunes, martes y miércoles, en un periodo de una semana lo puede hacer? Sí, y no estaba localizable, y con eso se puede iniciar una carpeta de investigación. Vean qué terrible. Por cierto, dicho sea de paso, ya se está aprobando, hoy creo que ya se aprobó esta propuesta del todavía presidente de nuestro país, dentro de las 22 reformas a la Constitución, como un comentario al margen. Hay que recordar que contrabando, defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes, de entre otros delitos, ya se equiparan a delincuencia organizada. Y como por ahí decía algún articulista, pues basta con que la autoridad determine
una defraudación de 1 peso, 10 pesos, de lo que ustedes quieran, para que tenga prisión preventiva oficiosa. ¡Qué terrible! Pero bueno, estábamos hablando de la no localización del contribuyente. Por cierto, vale la pena señalar que a lo largo del Código Fiscal, por ejemplo, en el artículo 10, en el artículo 27, en el 17A, en varios artículos del Código Fiscal, refiere que cuando el contribuyente no esté localizado, ojo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Corte han señalado que no localizado, o sea, una cosa es no localizado y otra cosa es ilocalizado, parecería un juego de palabras. No localizado ha establecido la Corte que sí se tiene conocimiento de que el contribuyente está en ese domicilio, pero en ese momento no se encuentra, incluso aunque las rejas de la entrada estén cerradas. Y localizable es que no tenemos ni idea de dónde está y lo vamos a notificar por estrados. Pero fíjense, el Código Fiscal habla de no localizado, y no localizado no quiere decir que esté ilocalizable. No sé si me explique. Es decir, el Código Fiscal no está acorde, valga la expresión, con los criterios del tribunal. Entonces, para que el contribuyente de plano, como dice el código, desaparezca y no sepamos dónde está, tendría que decir ilocalizable, ¿correcto? No localizado es que no está en ese momento, pero sabemos que está ahí, o que vive ahí, o que se fue de vacaciones, o que no está en ese momento, pero sí vive ahí. Bueno, en este contexto entonces ya vimos estos efectos que tiene el que no se encuentre localizado el contribuyente, eso ya lo sabemos. Y aquí señalamos una tesis que dice: la notificación de la orden relativa debe practicarse en el domicilio previsto para tal efecto en el 136 del Código Fiscal. Esta tesis pues nos da la referencia de que obviamente la notificación, en el caso de la visita domiciliaria, como todos sabemos, se debe de practicar de forma personal en el último domicilio que el interesado haya señalado en el RFC o en el domicilio que le corresponda. Pero ojo, el artículo, como todos sabemos, que regula, que establece el tema del domicilio fiscal dentro de las obligaciones elementales, básicas de los contribuyentes, es el artículo 10º. Y el artículo 10º del Código Fiscal, entonces, nos establece estas reglas del juego. Si el contribuyente quiere ser, más bien, si la autoridad quiere notificar al contribuyente, recordaríamos que el 134 del Código Fiscal es el que nos establece las reglas del juego para notificar. Es el único artículo en todo el Código Fiscal que habla acerca de cómo debe de ser notificado el contribuyente. ¿Cómo debe de ser? 134. ¿Dónde debe ser notificado? Artículo 10, ¿correcto? Pero el 134 nos dice notificación personal o por buzón tributario. Si a la autoridad se le ocurre notificarlo personalmente, que también el 134 no nos explica la razón por qué una o por qué otra, entonces es potestativo el que guste la autoridad, pues entonces sería en el domicilio fiscal. Y en estas reglas del juego, el artículo 10, que ya conocen todos ustedes, pues habla en tratándose de personas físicas, ojo, el local en donde se encuentra el principal asiento de sus negocios o el local que utilice para el desempeño de sus actividades, lo cual nos suena congruente, nos suena lógico, nos suena algo que ya conocen ustedes. Y en ese caso, entonces, en tratándose de personas físicas, que lleve a cabo esas actividades, como que ya dijimos, y que no cuente con un local, incluso hasta su casa habitación pudiera ser. Tan es así que el mismo Steve Jobs, pues utilizó el patio de su casa, muy particular, ¿verdad?, para empezar su negocio, por dar un ejemplo. Entonces, tenemos estas tres opciones: el lugar donde se encuentra el principal asiento, el lugar de desempeño de sus actividades o su casa habitación. Pero, ¿qué creen? El siguiente párrafo dice: se considerará como domicilio el que haya manifestado a las entidades financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo cuando sean usuarios de los servicios que estos presten. Ah, caray. Y la condicionante es siempre que los contribuyentes no hayan manifestado algunos domicilios citados en los sitios anteriores o no hayan sido localizados en los mismos. Aquí la pregunta sería: ¿realmente la autoridad cumple con este requisito? Es decir, ¿en qué casos nos ha tocado ver o les ha tocado ver a ustedes que la autoridad no encuentra al contribuyente, entonces le pide, bueno, va con los vecinos, notifica, hace lo posible, pero antes de notificarlo por estrados, le solicita a la Comisión Nacional Bancaria el domicilio del contribuyente? ¿A alguien le ha sucedido eso? Adelante. Bueno, a mí no precisamente de esa manera, doctor, pero porque sí he visto que la autoridad actualmente lo que está haciendo, antes digamos, bloqueaba los certificados digitales o
bloqueaba las cuentas bancarias, pero ahorita lo que yo he visto, por ejemplo, simplemente como están actuando cuando no encuentran al contribuyente, o no sé en qué otra modalidad, simplemente lo suspenden. A nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de una empresa que le llegó hace poco un aviso que simplemente no podemos accesar a los servicios ahí en el SAT porque dice su cuenta ha sido desactivada. Ah, caray. Entonces, esa es una situación que nosotros no nos habíamos encontrado, ¿no? Entonces, pues estamos tratando de resolver, hemos tenido ahí varias visitas y hemos pues metido ahí unos escritos, ¿no? Para que pues nos expliquen y nos aclaren, pero hasta el momento ellos mismos desconocen, pero así su cuenta ha sido desactivada. Entonces ni siquiera podemos accesar al buzón tributario, no tenemos ningún crédito fiscal pendiente, no tenemos algo que pudiera propiciar alguna situación que nos permitiera seguir claro, trabajando. Aquí tendrían que generar el acto. Yo lo que consideraría es que si vamos ante la autoridad y le pedimos, a ver cuándo nos contesta. Pero hay un derecho de petición en el 8º, en tanto nos quitan o no el Poder Judicial, que por cierto estamos ahorita de cabeza con ese tema, pues en teoría procedería un amparo indirecto de derecho de petición para decir a la autoridad, explícame por qué estoy en esta situación. Y en el momento en que resolviera, porque no ha emitido ninguna resolución al respecto, esa resolución ya pudiera ser impugnable. Y ustedes tendrían que ofrecer alguna prueba para decir, ese es mi domicilio, o incluso pedir hasta la bitácora del Instituto Nacional de Acceso a la Información de ese notificador, a ver si se presentó ese día, etcétera. Entonces, esa práctica, lo que comenta, pues no me suena muy común, pero sí es un acto arbitrario de parte de la autoridad, eso es indudable. Bueno, sí hemos pensado en la posibilidad, por ejemplo, del amparo, pero lo que hemos observado que luego la autoridad se tarda bastante en resolver el amparo, ¿no? Entonces, bueno, es que se presenta la demanda, se solicita que la autoridad conteste, ahí tendría la autoridad máximo 15 días para contestar, pero 3 días para dar el informe justificado, y ya con eso pues ya estaría con presión. Pero ojo, también recomendaría, y eso hay que hacerlo en tiempos de urgencia como en estos casos, presentar un escrito al órgano interno de control diciendo, oye, la autoridad, tal administración, me canceló, me puso en esta situación y no me notificó debidamente. La presión, y perdón que lo diga así, peor que puede tener la autoridad, es emitirle un escrito al órgano interno de control. Pero es que no estamos acostumbrados a turnarle escritos al órgano interno de control. Esa autoridad de la Secretaría de la Función Pública está para eso. Entonces, paralelamente el escrito a la función, al órgano interno de control y el amparo indirecto, y va a ver que sí le van a contestar. Okay, tengo algunos asuntos, modestia aparte, en donde promovimos, que ese es otro escenario interesante, el juicio de amparo en contra de la restricción temporal de certificados de sellos digitales. Recuerden que contra la suspensión procede la liberación de los sellos, y ya lo vamos a explicar más adelantito. Yo sé que les va a encantar ese tema. Y en ese contexto nos ha sucedido, y se los juro, llevamos 3 asuntos idénticos. En el momento en que promovemos el amparo, porque la autoridad no libera los certificados, me habla mi cliente. Y muy tranquilo, muy relajado, días anteriores estaba súper preocupado. Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va? Y, sí, dime. Es que, ¿qué crees? Ya me habló el administrador desconcentrado. ¿Y qué te dijo? No, pues bien buena onda, bien buena onda. Pues ya le están obligando que libere los certificados de sellos digitales. Y si no lo hace, ¿qué es? Es una responsabilidad penal. Entonces, casualmente, el administrador habla todo, sí les habla todo dócil por teléfono, y vente para acá y vamos a negociar, y el cliente pues fascinado. Pero ojo, no lo hace por buena hondez, como dicen, lo hace porque tiene encima el tema del juicio del amparo, y si no cumple, ¿qué puede implicar hasta destitución y darle vista al Ministerio Público? Entonces las cosas no son casualidades, ¿no? Pero lo vamos a ver con calmita, si le parece. Bueno, gracias. Pues vean, el tema interesante es que se nos ha pasado, dicen que todo ya está escrito, todo ya está dicho, sí, pero hay veces que es necesario que lo recordemos. Precisamente el artículo 10 establece entonces que en el caso de que no sea localizado en los domicilios que ya indicamos, puede ser el domicilio, más bien deberá considerarse como domicilio el que manifestaron al sistema financiero. Es decir, una omisión en la que está incurriendo la autoridad es esta. Debiste haber ido ante la Comisión Nacional Bancaria para que la Comisión Nacional Bancaria preguntara si tiene una cuenta bancaria en alguno de estos bancos
del sistema financiero y cuál es su domicilio en esas entidades financieras. Eso es lo que debería hacer y eso es lo que no le exigimos a la autoridad. ¿Pero qué creen? En el supuesto sin conceder que así fuera y que la autoridad hiciera las cosas conforme a derecho, como lo tenemos aquí en la pantalla y que viene en el artículo 10, pues resulta que, supongo, no sé ustedes, pero a mí nunca me ha pedido, digo, tengo nada más en un banco una cuenta, nunca me ha pedido mi banca que yo firme un documento para consentir que le dé mi información de mi domicilio al SAT. ¿Verdad que no? Ups. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la autoridad, en el mejor de los casos, vean cómo de los dos lados está a su favor, y aquí lo entonces tomar los datos de la Comisión Nacional Bancaria de mi domicilio en el banco, entonces estaría violentando el derecho a la privacidad. Ups. Entonces de ambos lados le podemos pegar, perdón la palabra, ¿correcto? Es decir, si en el mejor de los casos la autoridad se apegara a derecho por un error legislativo, lo que ustedes quieran y manden, estaría violentando mi derecho a la privacidad, ¿correcto? Bueno, en este caso en el caso de personas morales, bueno, esto ya señala que cuando sean residentes en el país, el lugar donde se encuentre la administración del negocio, y si se trata de establecimientos residentes en el extranjero, personas morales residentes en el extranjero, en el caso de varios establecimientos al local en donde se encuentre la administración principal. Y más abajo dice que las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus actividades o en el lugar que conforme a este artículo se considere su domicilio indistintamente. Ojo, o en el lugar que conforme a este artículo se considere su domicilio. Ahí está la clave, ¿correcto? Y bueno, además, déjenles comento que el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito nos dice que esa información es confidencial y que esa información es reservada. Es decir, tu autoridad no puedes obtener la información de la base de datos de la Comisión Nacional Bancaria porque es parte del secreto bancario, de lo que queda, ¿verdad? En ese contexto, entonces, la autoridad estaría violentando mi derecho a la privacidad. Oiga, pero el artículo 10 dice que le pedirá esa información al sistema financiero. Sí, claro, pero el sistema financiero a mí no me ha consultado ni me ha pedido que firme un documento de mi consentimiento. Entonces, de ambos lados está mal. La autoridad no cumple con el requisito de pedirle a la comisión y si lo hiciera, violenta el derecho a la privacidad. ¿Dónde viene esto? ¿Con qué se come? Pues aquí tenemos nada más algunas referencias de lo que ha establecido la Corte y en donde nos indica que el derecho a la privacidad garantiza la dignidad humana, la autonomía y la libertad personal. Y el derecho a la inviolabilidad de la comunicación privada, etcétera. Y bueno, ahí tenemos este punto. Fíjense, el acceso a la información cuando se transgreden las protecciones a la privacidad implica el ejercicio de un poder injustificado sobre las personas. Es decir, la autoridad no puede utilizar mis datos de la banca si no cumple con este requisito del artículo 16 constitucional. Por tanto, acorde con el 142, la autoridad de la Ley de Instituciones de Crédito, la ley no podría utilizar mis datos bancarios. Ahí se los dejo en la mesa. Sí, adelante. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el contrato con cualquier institución bancaria, ahí no estamos dando ya el derecho para que se apliquen las siguientes leyes. Sí, pero el contrato establece ciertas limitantes, es decir, las funciones que tiene la banca, mis obligaciones, etcétera, pero las obligaciones para con terceros no viene. Es decir, hasta donde yo he visto, en los contratos no establece que el banco le podrá proporcionar toda su información al SAT. Y aquí vendría un efecto interesantísimo. Entonces, ¿por qué el SAT tiene mis estados de cuenta bancarios? Ups, ¿no es un CFDI el que me llega? Y no el CFDI conforme al a la reforma del Código Fiscal implica que en una fracción de segundo ya tiene la autoridad del CFDI. Ahí está la clave, por eso la autoridad tiene los datos de mi CFDI. Pero el tema, o de mis estados de cuenta bancarios, aquí el tema es el domicilio fiscal. Y yo nunca he dado consentimiento, ni la banca me ha pedido que yo firme un contrato donde yo autorizo que el banco le dé esa información al SAT. Ahí está la clave, son temas diferentes.
Y por ejemplo, el temor que todos tenemos, Ajá. nada más que no lo manifestamos. Si nosotros, usted decía al principio, si nosotros le damos de más información al SAT, nos agarra. Si no se la damos, tenemos el temor de que nos agarre y nos aplique la ley. El concepto, la figura seria, es que por desconocimiento y lectura de la ley, estamos a expensas de lo que diga la autoridad, sea un acto arbitrario, por conocimiento o desconocimiento del contribuyente. Claro, o por miedo. Bueno, es que depende de cada escenario y ahí entramos en terrenos fangosos que hemos comentado durante varias exposiciones, en el sentido de que la autoridad a partir de 2014 en adelante empezó a hacer unas reformas, en teoría, apegándose, a, como lo hemos señalado, a esta retórica de las 15 acciones BEPS, y porque Europa se estaba preocupando, porque muchos países de varios continentes cometían simulaciones, fraude, defraudación, evasión fiscal, y bueno, hay muchísimos números, ¿no? Pero la verdad, no le digan a nadie, pues ya hay muchos estudios al respecto que dicen todos estos cambios que hizo México, entre otros países, apegándose a las acciones BEPS, ¿sabes para qué son? Para incrementar la recaudación, punto. Ya no le busquemos para dónde. Y eso lo ha logrado. Quizá el tema no sea la recaudación, sino cómo se aplica. Y así como le pide la autoridad transparencia al contribuyente, deberíamos de pedirle transparencia también a la autoridad. Pero eso es otra historia. En este contexto, entonces, en pocas palabras, la autoridad, y suena redundante, tiene que apegarse al 16 constitucional. No puede ir más allá de lo que la ley establece. Y para ser concretos, y ya que está usted inspirado, yo también, el 17H bis, recuerden que se creó en 2020, le dieron una maquilladita al 17H, crean el 17H bis, establecen una cantidad enorme e innecesaria, diría yo, de facultades para restringir sellos digitales, y que, por cierto, en 2021, por si fueran pocas, incrementaron más facultades, indebidas, por cierto. Y en ese tenor, yo les pregunto, ¿en qué parte del reglamento interior del SAT establece la facultad para restringir certificados de sellos digitales? Dirían ustedes en el 24, sí viene en el 24 reglamento, no recuerdo ahorita la fracción. ¿Pero qué creen? Dice, tendrá las facultades la autoridad tal para restringir sellos digitales. Ah, entonces sobreentiende, no, espérame. En el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa no se puede entender. Es literalidad, que ahora lo que quiere hacer la autoridad, la literalidad para que no se aplique la jurisprudencia. ¿Y qué creen? Si no viene la restricción temporal, no tiene esa facultad. Y no lo acabo de inventar, ya ha emitido varias sentencias el Tribunal Federal de Justicia Administrativa señalando que, ¿qué creen? No tiene facultades. Además, ya de pasadita, pues si les voy a decir bien todo, ¿no? Permítame, déjenme cerrar el círculo y con todo gusto. Le restringen a un cliente suyo sellos digitales, toque madera, porque no es nada, es un comentario. Ah, ya le pasó. Le restringen fíjense qué bonito está este punto, y perdónenme que me extienda tantito. Si no quieren ese tema, me salto el que sigue. A un cliente le restringen sellos digitales. El segundo párrafo del 17H bis dice, una vez que se restrinjan, el contribuyente tiene dos opciones: exhibir las pruebas o hacer la aclaración. Dentro de la exhibición de las pruebas está desvirtuar el dicho de la autoridad, o incluso hasta pagar, por supuesto, que en el 80% de las veces diría que es el caso, o llevar a cabo la aclaración. Una vez llevada a cabo la aclaración, la autoridad, en un plazo máximo de 24 horas, procederá a liberar los certificados de sellos digitales, ¿sí o no? Incluso en el tercer párrafo dice la autoridad, dice el legislador, que se procederá a la liberación de los sellos, etcétera. Y nos vamos hasta el octavo párrafo, porque la autoridad, recuerden que tiene 40 días para resolver, y ahí señala que la autoridad valorará las pruebas, pero son dos temas diferentes. Me tocó escuchar una asesoría, entre comillas, de un colega, supongo que era pasante y le faltaba lectura, le faltaba ver más box, y resulta que este chavo decía, no, es que la autoridad, además hablaba así como de Paulina Rubio, yo creo que era amigo de Paulina Rubio, o era el hermano de Paulina Rubio, porque decía, mira, es que las pruebas en el párrafo octavo las valora la autoridad, entonces tiene que liberar en todos los casos, tío, yo creo que era español. Bueno, error, porque el párrafo octavo se refiere a la última etapa de la restricción. En otras palabras, el legislador no tuvo la cautela, el cuidado, lo que ustedes quieran y manden, de señalar precisamente lo que dice el párrafo octavo. Dice, una vez que se lleve a cabo la aclaración, la autoridad procederá a liberar los sellos digitales a las 24 horas. ¿Me puso alguna condicionante de la autoridad? ¿Me recuerda su nombre, perdón?
Fernando, ¿me puso alguna condicionante la autoridad del legislador? No. Manifieste lo que yo manifieste, la autoridad tendría que liberar. Y si no lo libera, ¿qué estaría violentando el 16 constitucional? Por eso procede el amparo. Y yo no lo hice porque se tardaron más de 24. Porque no me buscó, ¿ya vio? Nah. Y yo tenía yo el temor y dije, mejor espero. No lo hice, esperé el tiempo, estaba yo en el SAT. ¿24 horas nada más? No, pero se tardaron 2 semanas. Ah, es que a eso quiero llegar. La autoridad tiene 24 horas. Decía un jefe en el SAT, lex dura lex, ¿no? 24 horas. Si a las 24 horas no cumplió la autoridad, ya no cumplió. Y por eso procede el amparo indirecto. Independientemente de la causal, tú debiste haberla liberado. Punto. Ahí está el detalle. Y perdón, pero ya estamos inspirados. Ahorita le doy la palabra, permítame tantito. Fíjense qué bonito. El 272 de la ley de amparo, y lo explico porque obviamente no tienen la obligación de conocer las leyes. ¿Vamos bien, compañero? ¿Todo bien? No se enoje, está peleando con el compañero. Te dije que te fueras al amparo y no me hiciste caso. No se golpeen aquí, por favor. 272 de la ley de amparo, que establece que si la autoridad no cumple con una sentencia interlocutoria, se le dará vista en forma inmediata al Ministerio Público para el inicio de una carpeta de investigación y se le solicitará al juez su destitución. Así viene en la ley. Por eso, precisamente, comentaba que de repente se vuelven bien nobles y bien amables y bien hermano, ¿cómo estás, hermano? Vente para acá y vamos a negociar. A ver, espera, ¿ya somos brothers? Ay, qué buena onda. Y mi cliente como que no agarró nada. Oye, como que ya me trata bien bonito. Pues sí, porque le van a cortar la cabeza. Porque si no lo hacen 72 horas lo corren y le inician una carpeta de investigación. ¿Y eso les va a gustar en su currícula? Claro que no. Ahora es cierto, en lo que dura el amparo, pues sí le liberan los certificados y demás, pero tienen que tener el plan B, porque bueno, quién sabe cuál es el fondo del asunto. Y en un asunto, una empresa debía 200 millones de pesos, pues no creo que los junte en 6 meses, ¿verdad? Digo, también se comió ese impuestito, ¿verdad? Pues tenía mucha hambre. Pero en ese contexto, pues así establece la ley de amparo, porque esta está para proteger, o más bien, para que se respete la Constitución. Y si la autoridad no cumple con ese plazo, procede el amparo con la liberación de los certificados. Entonces ya tiene ahí ese punto a su favor. Okay, gracias. No de qué. Ahora sí, discúlpeme. Bueno, sí, ahorita aprovechando para comentar aquí ese punto, doctor. A nosotros nos pasó que nos bloquearon en una empresa las cuentas bancarias. Okay. Pero efectivamente había créditos fiscales firmes, entre otras unas multas, y la empresa sí había hecho caso omiso de no pagarlas, ¿no? Entonces, lo que se procedió es que se pagaron los créditos fiscales, se metió la aclaración ante el SAT y pues no desbloqueaban las cuentas, no mandaban el oficio a la Comisión Nacional Bancaria para el desbloqueo de cuentas. Entonces lo que nosotros hicimos, acudimos a la Prodecon y con la Prodecon intercedió para que inmediatamente las desbloqueara. Entonces esa es yo pienso que otra opción que pudiéramos tener, ¿no? Una vez que hayamos resuelto la situación, ¿no? Utilizar la Prodecon. ¿Pero ya habían promovido el amparo? ¿Mandé? ¿Habían promovido el amparo? No. No lo habíamos promovido. Es que sabe que, bueno, uno como asesor hay veces que cuando a la empresa, porque hay clientes que son muy mañosos, hay contribuyentes que son muy mañosos y que tienen la obligación pero no pagan. Entonces, si no, ¿sabes qué? Pues esto ya no hay manera de defenderlo, mejor págalo. Sí, entonces decidimos, pues por ejemplo, que pagara el contribuyente esos créditos y ya después, al no desbloquear las cuentas bancarias, acudimos a la Prodecon y se bloquearon pues como a los 3-4 días. Se acabó. Ah, bueno, pues qué bueno que intervino la Prodecon. Sí, esa es una opción. Ahora, referente a otro punto que yo quería comentar, yo lo que he observado, bueno, lo que hemos observado y lo hemos visto en otros foros de aquí de CADEFI, es de que la autoridad pues son los primeros que violan la ley, actúan de manera arbitraria. Sí, exacto. Y como ustedes han comentado en otras ocasiones, que solo el 4% de los contribuyentes son los que interponen un medio de defensa. Entonces, como de alguna manera todos pues traen a lo mejor un historial de que no pagan y el contribuyente no quiere más problemas con el SAT, mejor lo dejamos así y prefiere mejor arreglarlo de otra manera, claro, a que interponer un medio de defensa. Ese es un tema. Decía un colega, un amigo, dice, el contribuyente paga impuestos, paga el tribunal, le paga la autoridad y luego paga el abogado.
Entonces, pues sí, evidentemente aquí la prevención es lo más importante, pero la verdad es que aun cuando se establezca la prevención, pues nadie se salva, ¿no? Porque también establece la autoridad situaciones como en el 69, en donde alguien que no tiene nada que ver ni ningún problema, pues lo embarran, valga la expresión, como Edo. No voy a estar vigilando que mis proveedores desaparezcan, no hagan algún chanchullo y ahí le pegan a uno, ¿no? Entonces, pues sí, ese tipo de situaciones, pero sí es importante que cuando se lleve a cabo la práctica de una visita domiciliaria, incluso revisión de gabinete, ustedes puedan decirle a la autoridad, espérate, no te puedo dar esa información. ¿Por qué? Porque estoy legalmente impedido. Mira, aquí hay una tesis y si lo haces vas a caer en responsabilidad. Se van a enojar, van a ser viles esos señores y ¿qué creen? No les van a molestar.